Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. De partida también el origen de las ideas que dan pie a estas instituciones que tenemos. Por ejemplo, déjenme partir con el primer mito. Mito número 1. Las ideas que se instauraron en Chile son neoliberales. ¿Ustedes saben lo que es el neoliberalismo? ¿Saben de dónde viene? ¿Alguien me podría decir aquí en esta sala de dónde viene el concepto de neoliberalismo? Todo el mundo lo oye permanentemente y probablemente ustedes lo usan incluso en sus discusiones. Y obviamente tiene una connotación muy negativa, ¿no es cierto? Ricardo López Murphy, que fue exministro de Economía en Argentina, dice, porque esta connotación negativa es en toda América Latina, que cuando sus nietos se portan mal, dice, voy a llamar a los neoliberales si no te portas bien. Porque ya es como ya lo peor de lo peor el neoliberalismo, como ya el sumum de todos los males habido y por haber. Déjenme decirles que el concepto neoliberalismo lo acuñó un alemán que se llamaba Alexander Rostow en la década del 30. Y él se refería, y este hombre venía del socialismo, el economista y él, alejándose de las ideas socialistas, porque obviamente se da cuenta de que no llevan a buen puerto, se acerca a un liberalismo y lo que él busca en realidad es una alternativa entre el socialismo y el capitalismo a la Adam Smith, que él tampoco compartía plenamente. Entonces plantea un camino intermedio que para la época era algo sumamente osado porque esta era la época en que predominaba el socialismo, el comunismo, el fascismo y todas estas cosas. O sea, el tipo en el contexto de la época era un defensor de la libertad, digámoslo así. Y él acuña ese concepto neoliberalismo que después se populariza en un famoso coloquio Lippmann que se hace en París, también en la década del 30, pero que los que supuestamente son llamados neoliberales, la Escuela de Chicago, la Escuela Austríaca de Economía, todos ellos, jamás aceptaron. O sea, ni Friedman, ni Hayek, ni todos esos pensadores se definieron a sí mismos como neoliberales. El neoliberalismo originalmente es mucho más cercano a la socialdemocracia que a lo que puede ser un sistema de libre mercado puro y duro, digamos. Lo primero que hay que decir es que el neoliberalismo, si nos vamos al origen histórico del concepto, no tiene que ver con, como se suele plantear caricaturescamente, eliminar el Estado, prácticamente, que el Estado no haga nada. De hecho, hoy día, si ustedes van a Alemania, el concepto de neoliberalismo en alemán lo que significa es economía social de mercado. Eso es lo que significa el concepto de neoliberalismo en alemán. Economía social de mercado. Hubo, por supuesto, después una distorsión grotesca en que este concepto se fue asociando, especialmente en América Latina, con las reformas económicas que ocurrieron en Chile, de partida, bajo el régimen militar. ¿Verdad? Ese se supone que es el origen práctico o la implementación de la teoría supuestamente neoliberal que venía de la Escuela de Chicago. En Chile parte todo. Si ustedes leen la literatura, ya sea de autores marxistas como David Harvey, o ustedes leen lo que dice la Naomi Klein, o ustedes leen lo que dice, diversos autores, incluido Premio Nobel de Economía Gary Becker o Paul Krugman, todos tienen reflexiones en este sentido. Neil Ferguson, el profesor de Harvard. En Chile partió las reformas económicas libertarias que después supuestamente fueron de inspiración para Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Y ese sería, en cierto sentido, el principio del fin del socialismo en el mundo. Eso lo dicen autores de las mejores universidades del mundo. No lo estoy diciendo yo. Ahora, ¿qué es lo que se hizo en Chile, efectivamente? ¿Es verdad que nosotros implementamos un sistema donde el Estado no jugaba ningún rol? Redistributivo, ni regulatorio, ni nada así, porque eso es lo que se plantea hoy día, ¿no? ¿No es verdad? Eso es falso, de falsedad absoluta. El sistema, si ustedes lo analizan y si ustedes leen el ladrillo, por ejemplo, ¿saben lo que es el ladrillo, me imagino? Bueno, el ladrillo es el documento fundante de la política económica del régimen militar, que se aplicó más o menos con diferencias, pero más o menos ahí está el diagnóstico. Si ustedes leen el ladrillo tiene capítulos enteros destinados a explicar cómo el gobierno tiene que redistribuir riqueza y tiene que intervenir. O sea, está muy lejos de ser un programa súper libertario en ese sentido. De hecho, el ladrillo, muchos demócratas cristianos participaron. Álvaro Bardón probablemente era el más famoso, o uno de los más conocidos. Participaron en la elaboración del documento.
Entonces, primer mito es que el Estado no tenía que cumplir ningún rol. De hecho, el gobierno, las reformas que se hicieron después, lo que pasó es que teníamos un sistema completamente atrofiado desde el punto de vista económico, en que el Estado prácticamente controlaba todo. Entonces, claro, cualquier reforma que ustedes hagan es como si fueran a Venezuela. Liberalizan precios y obviamente eso ya es un cambio fundamental de paradigma en el sentido económico. ¿No es cierto? Entonces, obviamente el Estado, que estaba hiper expandido, si ustedes ven los números son súper claros, el Estado estaba hiper presente y dominaba y regulaba prácticamente todo, tenía decenas o cientos o miles de precios fijados. Si te comes un hot dog con palta costaba una cosa, sin palta costaba otra, y el gobierno te decía cuánto tenía que costar el hot dog. ¿Te fijas? Entonces, pero el Estado sí asumió un rol que era subsidiario, pero de política social bastante focalizada, que antes era muy desordenado y por lo tanto era muy ineficiente. Y el Estado asume ese rol y después lo que hacen los gobiernos de la concertación, y esto lo dice Alejandro Foxley en una entrevista, no lo digo yo, es de alguna manera incrementar un poco ese aspecto redistributivo del Estado. Pero el Estado que se configura a partir de la década de los 70 y 80 en Chile es un Estado que no es no intervencionista. Eso es falso. Es un Estado mucho menos intervencionista de lo que existió antes. Es un Estado que respeta el derecho de propiedad, todo eso sí. Pero no es un Estado que no le asigne una función a la redistribución en materia de salud, educación, vivienda y todo lo demás. Eso no es verdad.